por qué envejecemos, qué ocurre en la célula. Hay una frase que pones en tu libro de Philip Roth que dice: el envejecimiento no es una batalla, es una Exacto. masacre. ¿A qué hace referencia? Me llamó mucho la atención. Sí, bueno, si vamos, yo me gusta diferenciar el por qué del cómo, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Para mí la explicación es la que dimos antes. Envejecemos porque hay una serie de mutaciones que la selección natural no ve, es un punto ciego evolutivo que se manifiestan hacia el final de la vida y se genera esa masacre, ¿no? Que decía Philip Roth. Em, la pregunta es cómo se produce eso, o sea, cómo se manifiesta eso en el cuerpo. Y aquí tenemos que hablar de las famosas claves del envejecimiento de Carlos López Otín y colaboradores. A Carlos tuve la suerte y la oportunidad de entrevistarlo en mi podcast un par de veces, un personaje y fantástico, además gran comunicador. Y ahí planteaba una serie de claves del envejecimiento que son ya los mecanismos por los cuales ocurre este envejecimiento. Y además todos están conectados. Y de hecho, el año pasado, como reflejo de que esto es un campo vivo y estamos constantemente descubriendo nuevas cosas, pues actualizaron ese paper clásico, creo que con 3 nuevas, ¿no? Ahora, por ejemplo, han añadido cosas como la disbiosis Sí, de la microbiota, que eso antes no se interesante. consideraba, ¿no? Y ahora sabemos que la microbiota también participa en el envejecimiento. O cosas como la inflamación crónica de bajo grado, que antes tampoco estaba como una clave por sí misma y ahora se le ha dado más entidad. Y si vamos a las principales, no, que nadie se preocupe, no vamos a comentarlas todas, ¿no? Pero quizás la primera es la inestabilidad genómica. Es decir, al final, las células, el simple hecho de sobrevivir, pues están expuestas a multitud de agresores internos, externos, que hacen que se produzcan fallos genéticos, mutaciones genéticas, que la célula por tanto, va perdiendo su capacidad funcional, envejece, está expuesta también al segundo, la segunda clave sería lo que comentábamos antes de acortamiento de telómeros, que quizás no se le da tanta importancia como antes. Antes era un aspecto central y ahora sabemos que es un aspecto de muchos otros, ¿no? Cuando una célula se divide, como explicamos antes, se van acortando esos telómeros hasta que llega un punto que no puede dividirse más. Esa célula o bien muere o muchas veces pasa a un estado zombie, o si surge una mutación, esa célula también pasa en ese estado zombie que empieza a segregar compuestos entre comillas tóxicos que afectan el funcionamiento del entorno, que esto conecta con la siguiente clave que sería células senescentes, disfunción mitocondrial, podemos hablar también de la inhibición de la autofagia, fallos epigenéticos o alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, ¿no? Como es que las Mecanismos. proteínas, claro. Entonces, son muchos elementos un poquito más técnicos, lo que intento en el libro, sin profundizar mucho, porque, como siempre, me gusta que haya una primera parte que sea un poco más teórica, entre comillas, que expliquemos y que entendamos todos qué ocurre por debajo, qué ocurre a nivel fisiológico, pero después paso a, vale, todo esto en la práctica, cómo podemos Mm. mitigar estas claves del envejecimiento. Sí, podemos decir que en la célula hay una concatenación de errores o problemas, ¿no? Que ya no pueden ser subsanados llegado a un punto, y eso hace pues, que la célula vaya también en el micromundo envejeciendo y muriendo finalmente o quedándose en senescente o zombie, ¿no? Como tú decías. Y eso, cuando a gran escala impacta al tejido, al organismo, pues se manifiesta o en enfermedad o en deterioro funcional y muerte, ¿no? Así es. La clave está en cómo evitar que esos daños ocurran lo más tarde posible o puedan repararse. O sea, simplemente mantengamos activos los mecanismos de reparación que los tenemos, Los tenemos. porque la gente piensa cáncer o cáncer. Todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo, Marcos y yo ahora mismo también, solo que tenemos mecanismos inmunológicos de vigilancia y eliminación de esas células cancerosas, ¿no? Y por eso no desarrollamos un cáncer por el momento. Entonces, bueno, sería como potenciar esos mecanismos de vigilancia. Ojo, el ejercicio físico, por ejemplo, potencia esos 100%. O mecanismos. sea, los buenos hábitos en general lo que hacen es que estas claves del envejecimiento actúen de manera mucho más lenta. Es lo que buscamos, ¿no? Y luego pasamos allá a las terapias que pueden hacer, que pueden revertir todo Mm. esto, ¿no? Por ejemplo, si conseguimos activar la telomerasa de manera selectiva, vamos a prevenir ese acortamiento de telómeros, que era el ejemplo que poníamos antes, y podíamos poner ejemplos para cada una de las claves, ¿no? Pero mientras esas terapias no estén disponibles, pues al final lo que queda es cuidarse. Cuidarse, cuidarse. Que además tiene sentido por sí mismo, porque no solo va a alargar tu vida, sino Claro. que te va a hacer vivir una vida mejor y va a mejorar tu experiencia vital, podemos decir.